¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa, tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad, tus derechos. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar de la interrupción legal del embarazo y los derechos de las mujeres. Para esto nos acompañan Fabiana Estrada Tena. Ella es coordinadora general de asesores de la presidencia. Fabiana, qué gusto que te encuentres hoy con nosotros para platicar de este tema. Muchas gracias a ti. Oriana López Uribe, ella es directora ejecutiva de Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud AC y también es vocera de Fondo María. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también me da mucho gusto presentarles a Ana Amuchastegui. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues me da mucho gusto hablar con ustedes de este tema que nos interesa a todas, que es pues, la interrupción legal del embarazo. Sin más preámbulo, quisiera comenzar contigo, Oriana, que nos platicaras qué hace tu organización, cuál es la visión institucional de la misma y también cómo está conectada esta organización con Fondo María. Platícanos. Balance es una organización que tiene un poquito más de 20 años trabajando a favor de crear un marco de justicia sexual y reproductiva en México. Queremos pensar que podemos construir un país que le permita a las mujeres y a las adolescentes y a las jóvenes alcanzar sus sueños y alcanzar sus sueños relacionados como con el ejercicio de la sexualidad. No únicamente alcanzar los sueños en términos de crecimiento económico, sino de crecimiento personal y de poder empoderar desde ahí a las mujeres y a las adolescentes. Lo vemos como un tema que ha estado como siendo una herramienta de control por parte del sistema y entonces estamos construyendo mejores políticas, estamos creando recomendaciones para que haya mejores políticas públicas y hacemos trabajo a nivel local en la Ciudad de México, pero también nacional, regional e internacional. Y justo en este marco de derechos sexuales y reproductivos y de salud sexual y reproductiva, estábamos dando seguimiento y estábamos aportando en el momento de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Y cuando se presenta, bueno, justo cuando, ¿no? Es un momento de mucha celebración para muchas de nosotras que se logre la despenalización, pero también nos preocupaba mucho la desigualdad que se generaba con los estados. Porque las mujeres del mismo país tenían los diferentes derechos siendo ciudadanas del mismo país, no pueden ejercer lo mismo estando en el Estado de México, estando en la Ciudad de México, estando en Sonora, estando en la Ciudad de México. Entonces se genera el Fondo de Aborto para la Justicia Social María y lo albergamos, ¿no? Como era una iniciativa en la que estaba mucha parte del equipo de Balance, pero también otras, pero al final se decide que se queda en Balance como la instancia que lo acobija, digamos. Y entonces esa es la relación que tenemos con el Fondo María. Yo directamente fui la coordinadora del Fondo María por 10 años, ahora soy la vocera porque soy la directora de Balance y tenemos otras co-coordinadoras. Y lo que hacemos es eso, poder extender el alcance de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México al resto del país. Claro, para que no haya ciudadanas de primera y de segunda, ¿no? Que no solo puedan ejercer sus derechos aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y visibilizar, que hay la necesidad en todo el país, que no es una cosa que las capitalinas hacemos, claro, ¿no? Sino que es una necesidad que existe a lo largo y ancho de México. Y también poder, pues, brindar apoyo emocional, social, financiero, logístico, para que se pueda realizar en las mejores condiciones. Por ahí leí algo de las dulas. Sí. ¿Qué es esto? Platícanos, Oriana. Justo desde el 2012 capacitamos a todos los años a generaciones de acompañantes o dulas de aborto, es decir, a personas que están capacitadas para brindar acompañamiento emocional y social durante el proceso de toma de decisión y durante el proceso de las distintas tomas de decisiones que ocurren en el proceso de aborto y en el proceso de aborto. También brindan información sobre procedimientos seguros para la interrupción del embarazo y eso, la idea es poder generar una red de redes que están acompañando a las mujeres, que las mujeres sepan acobijadas. Por supuesto, yo creo que tiene que quedar claro, ¿no? Que la decisión de interrumpir un embarazo no es algo fácil, no es algo que una mujer practique por deporte, sino que es realmente una decisión pues muy bien pensada, muy difícil de tomar, ¿no? Y por eso me parece importante que haya este acompañamiento que se hace desde tu organización. Y lo que hemos aprendido es que hay una diversidad. O sea, sí es una decisión que siempre es pensada, seguro,
¿no? Sin lugar a duda. Pero hay para quienes es más fácil tomarla, ¿no? No necesariamente hay una dificultad en la toma de decisión, hay una decisión consciente y creo que hay una diversidad. Hay a quienes les toma trabajo llegar a esa conclusión y hay para quienes es muy claro, ¿no? O sea, como frente a una violación para muchas mujeres es muy claro que van a interrumpir. Frente a situaciones de ¿no? Como de falta económica, pues es muy claro que tienen que interrumpir. Y creo que las decisiones son eso, ¿no? La mujer decide y no va a haber una circunstancia que cambie esa decisión, pero el contexto social y legal puede hacer más difícil para una mujer el llevar a cabo eso que ya ha decidido o el simplemente pues ejercer su derecho pues con todas las precauciones y libertad que tendrían, ¿no? Hay una estigmatización pues muy fuerte, ¿no? Que no permite que las mujeres tomen esta decisión en libertad, ¿no? ¿Qué opinas, Ana? Desde la psicología social, ¿cómo se ve este fenómeno de la interrupción legal del embarazo aquí en México, sobre todo? Bueno, a mí me ha interesado siempre la perspectiva subjetiva del ejercicio de los derechos, es decir, si bien el Estado puede proclamar derechos, puede haber derechos consagrados en los instrumentos jurídicos, se requieren ciudadanos que reconozcan que tienen ese derecho para ejercerlo. Que los hagan suyos. Claro, que los se apropien de ellos. Y a mí siempre me ha interesado ver cómo es ese proceso. Y en el caso de la interrupción legal del embarazo, hicimos una investigación cualitativa con mujeres justo cuando se despenalizó, porque queríamos ver cómo habían vivido la decisión y el proceso de la interrupción en el contexto de legalidad. Y lo que encontramos es sumamente interesante, ya lo han dicho muchos autores, pero el derecho no solo queda en la letra, el derecho produce subjetividad, o sea, produce una manera de sentir sobre nosotros mismos o sobre nosotras mismas, sobre el Estado, sobre las instituciones, inclusive sobre el cuerpo, ¿no? La ley tiene un peso importante en la manera en que nosotros reconocemos nuestra propia autonomía o no. Y en el caso de la despenalización ha sido sumamente interesante porque las mujeres con las que hemos conversado pasaron casi de la noche a la mañana, pasaron de ser delincuentes a ser titulares de un derecho, de la noche a la mañana. Y eso ha tenido efectos muy interesantes en la manera en que las mujeres nos hemos apropiado del derecho a decidir sobre nuestra reproducción. Un ejemplo tiene que ver con que si las instituciones estatales y la ley reconoce que las mujeres podemos tomar esa decisión, la decisión se convierte en una decisión legítima y el sujeto de la decisión se convierte en un sujeto legítimo. Es decir, el solo hecho de que quede consagrado en la ley y que las instituciones del Estado presten el servicio produce en las mujeres una experiencia de legitimidad y de autonomía que es difícil que otras instituciones produzcan. Sí, hace toda la diferencia, ¿no? No es lo mismo ejercer este derecho sintiéndose delincuente, como tú bien decías, que el verse respaldada por una ley, por una concientización social de lo que esto significa. Qué importante. ¿Y por qué no nos platican también falso debate o digamos falsa creencia de que la criminalización reduce el número de abortos, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? Pues es que en realidad, además, ustedes que son abogadas lo saben mejor que yo, la criminalización no reduce la comisión de delitos hasta donde tenemos noticia, y menos aún cuando la situación tiene que ver con una decisión que coincido con Oriana. No siempre es difícil, a veces es perfectamente clara y no produce ningún tipo de efecto posterior. Y no solo tiene un efecto emocional o sobre todo y más importante que nada en la seguridad del procedimiento, ¿no? La ilegalidad es sinónimo en muchas ocasiones, sobre todo para mujeres pobres, de inseguridad en el procedimiento. De riesgo, incluso de muertes. Entonces, la idea de la criminalización, o sea, utilizar el derecho penal para cualquier cosa, para prácticamente cualquier cosa, no garantiza que se deje de cometer el delito, que en este caso en la Ciudad de México no es, aunque todavía está incluido en el Código Penal. Sí, es como una parte teórica. Nosotras que no somos abogadas, nos llama la atención que la sigan creyendo. Pero es esta parte teórica de lo pones en el Código Penal y entonces se va a desmotivar la práctica.
Y bueno, no, la gente roba, la gente aborta, la gente, todo lo que hacemos lo hacemos porque lo necesitamos hacer. Entonces, si no estamos haciendo cambios estructurales para cambiar las situaciones de pobreza, de escasez, de otras cosas, en realidad no estamos haciendo muchas cosas. Y ahí también entra la parte que decías del estigma. ¿Por qué estamos poniendo el aborto en el Código Penal? Por una cuestión de Claro, estigma. porque es muy distinto hablar de robo, ¿no? Robo sí es un delito, pero ¿por qué estamos poniendo en el Código Penal algo que más bien es un derecho? Es un derecho. Y tiene que ver con eso, es una herramienta, ¿no? Como que también se habla de hay que reducir el número de abortos. No, hay que reducir el número de embarazos no deseados, pero el número de abortos hay los que se necesitan. Entonces también entender eso, como es por qué estamos a un procedimiento médico que es un avance de la ciencia, que le da garantía a las mujeres de autonomía, ¿por qué lo estamos poniendo en el Código Penal? Y lo que sucede es eso, como la parte de la reducción de la seguridad del proceso, pero también esta parte, no solo de la seguridad médica, sino la seguridad social, ¿no? Del sentir que eres parte de un colectivo, que sentir que después de hacerlo tienes que callártelo, que tienes que esconderlo. Sí. Entonces genera, y esas son las cosas que generan muchas veces consecuencias, ¿no? Como que pueden ser más en lo emocional y en lo mental, porque tienes ese estigma que está ahí y que lo está reivindicando el hecho de que esté en el Código Penal. No está aportando a tu bienestar físico ni mental. Por supuesto, y platicábamos también fuera de cámaras cómo la despenalización del aborto en la Ciudad de México sí ha, digamos, ayudado, aunque no es del todo benéfica o no del todo completa, sí ha ayudado pues a reducir el número de mujeres que mueren por abortos clandestinos. ¿Qué nos puedes comentar, Oriana? Sin duda es un avance, hay muchísimas otras causas de muerte materna, por supuesto, y también de momentos en los que se tienen los abortos. Entonces, no se va a lograr completamente, como no se ha logrado tampoco que los partos sean inocuos. El embarazo es un proceso que en sí pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y tenemos que entender que es el embarazo en sí lo que está poniendo en riesgo. Garantizar el acceso a la interrupción durante el primer trimestre es un avance, pero no es suficiente. Las 12 semanas siguen siendo pocas semanas. Sigues no dándole, pues sí, todas las herramientas y todas las partes estructural que todavía hace falta para cambiar, para que las mujeres puedan tomar decisiones, y tenemos que además tener en cuenta que las causales siguen vigentes y que las causales muchas van más allá de las 12 semanas y se ha invisibilizado esa parte, en parte porque el modelo de causales creo que ha sido poco implementado, no solo en la Ciudad de México, en todo el país, ¿no? Como cómo sucede esta ley de excepciones, no se está garantizando el acceso real para las mujeres a esos abortos más avanzados, que además son los que más, pues, digamos que el sistema de salud necesita entrar con mayor. ¿Qué es este sistema de causales, Fabiana, para entender un poco cómo conviven la despenalización en la Ciudad de México de las 12 semanas y a esto que se ha referido ahora Oriana? Las causales son los casos en los cuales ya sea no está penalizado el aborto porque no se considera como un delito, o bien los casos en los que se maneja como una excusa absolutoria, es decir, que a pesar de que sí se considera un delito, no se impone una sanción. Estas son a nivel de las entidades federativas los dos modelos que se manejan. Las causales varían de estado a estado. Una que es reconocida en todos los estados es la causal de violación, pero ya el resto de las causales empieza a haber esta distinción a la que te referías en un principio sobre el diferente grado de protección que se da, porque en algunos casos se prevé como causal el peligro a la salud de la mujer, pero en otros casos se exige que sea un peligro de muerte. Y en algunos casos, incluso en algunos estados, está reconocida la vida desde la concepción. ¿Qué significaría esto entonces, Fabiana? Esto implicaría darle el mismo valor al producto de la concepción que a la mujer ya nacida. Y me parece que esto es, bueno, sin entrar al tema de en qué momento comienza la vida, simplemente la persona en sentido jurídico es reconocida por el derecho a partir del nacimiento. Entonces, reconocer el derecho a la vida del no nacido implica poner en un mismo plano dos valores que tienen distinta protección en el derecho. Implicaría entonces pues que ya no hubiera causales, ¿no? Porque sí, estaríamos hablando prácticamente pues de un asesinato.
No en la práctica, o sea, en la práctica, en lo real, las Sí. mujeres, aún con esos cambios en las constituciones y con la incongruencia jurídica que presentan, ¿no? Como de no puede tener más derechos que la persona que, ¿no? Que lo está llevando. Claro. Entonces, pero en la práctica no. Si no hay un cambio en los códigos penales, las causales siguen vigentes. Y eso nada más lo quiero decir como muy claro, Eso ha porque sido no. así. Porque creo que a veces damos una interpretación muy negativa de lo que está pasando con los cambios constitucionales. Los cambios constitucionales en sí son incongruentes, pero se podrían llevar incluso a la par de los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, ¿cómo garantizamos la vida desde el momento de la concepción? Garantizando también los derechos reproductivos de las mujeres. Y eso es, entonces tenemos una mejor salud materna, damos un mejor seguimiento a los embarazos, garantizamos que las mujeres tienen la alimentación necesaria, la atención necesaria, que hay hospitales, ¿me entiendes? Como hay formas de garantizar eso, que siguen respetando la vida de las mujeres y las decisiones de las mujeres y los derechos reproductivos. Pero no lo podemos hacer, o sea, tenemos que garantizar que esa mujer desea continuar ese embarazo. Si esa mujer no desea continuar ese embarazo... Excelente, pues con esta participación terminamos este primer bloque y los invito a que regresemos después de la pausa a platicar de un caso muy interesante que resolvió la Suprema Corte y a partir de este caso cómo se han derivado otros derechos y discusiones. Vamos a corte y regresamos. Gracias. Estamos de vuelta a Tus Derechos. Vamos a seguir platicando sobre el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo y para esto vamos a hablar de una sentencia que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte, el amparo en revisión 601-2017. Este caso, Fabiana, pues es trágico. Cuando yo leía los hechos realmente no podía creer lo que estaba leyendo. Una niña que fue violada y se le prohíbe abortar. Platícanos del asunto. Sí, es un asunto que resolvió la segunda sala a principios del año pasado y es verdaderamente, como casi siempre ocurre en estos casos, una gran injusticia. Es una niña de 17 años, víctima de violación, que acude con sus padres a solicitar al Ministerio Público la autorización para la práctica del aborto. Adicionalmente, una vez que se hacen sus estudios físicos, se determina que el feto tenía una enfermedad, tenía hidrocefalia severa y por estas dos razones solicita la interrupción del embarazo. Antes de que estuviera la autorización para la interrupción del embarazo con motivo de la violación, un comité médico en el hospital determina que la hidrocefalia no pone en peligro la viabilidad del feto y que tampoco hay peligro de vida, tampoco hay riesgo para la vida de la mujer y por lo tanto niega simplemente la solicitud y no interrumpe el embarazo. Es una tragedia sobre otra tragedia. Una gran revictimización, definitivamente. Este asunto, en contra de esta determinación del comité médico, se promueve un juicio de amparo. El juicio de amparo se concede, pero para unos efectos muy limitados, simplemente para que el comité estableciera cuáles eran las causas legales por las cuales había negado la interrupción del embarazo. Los padres y la propia niña consideran que esto no repara, no restituye sus derechos, acuden a un recurso de revisión, la Suprema Corte atrae el asunto y en una sentencia verdaderamente muy interesante se determina que la niña, al haber sido víctima de violación, pues no solo no estaba penalizado, no solo tenía derecho a que se practicara el aborto, sino que debió haberse llevado a cabo en el momento oportuno, que al no haberse llevado a cabo en el momento oportuno, esto prolongó el sufrimiento psicológico, precisamente ya había una violación, entonces el no practicarle el aborto prolonga el sufrimiento y el daño a la niña, y esto constituye una violación grave a sus derechos humanos. El no haber procurado el aborto a tiempo constituye una violación grave. Derivado de esto, se le otorga el carácter de víctima de violación grave de derechos humanos en términos de la Ley General de Víctimas. Entonces, la consecuencia pues es muy amplia.
derivado, al haber sido víctima de una violación grave de derechos humanos, se actualiza toda una serie de reparaciones que la Corte consideró que debían emplearse. Derecho a la restitución ya no era posible, aunque en el expediente no se supo en ese momento qué había pasado, no se sabe si la chica pudo finalmente obtener el aborto por otra vía o si tuvo que llevar a término el embarazo. La restitución, en todo caso, ya no era posible, sea ya el niño había nacido, el bebé había nacido o había abortado, entonces ya no había manera de restituir las cosas. Pero había otras medidas como la rehabilitación, la compensación económica. Y algo también muy interesante, aunque la sentencia deja todo esto en manos precisamente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La sentencia no impone cuáles son los efectos del fallo, sino que deja ese abanico amplio de medidas que se pueden tomar en cuenta para la restitución, y entre ellas está la garantía de no repetición. Entonces se señala que debe el Estado asegurarse, la Comisión debe procurar que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse y que sea oportuna la interrupción del embarazo cuando hay una causal, que en este caso era la causal de violación. Sí, Oriana, ¿no? Qué importante que esto sea de manera oportuna. Si no, pues se prolonga un sufrimiento de manera innecesaria, se vuelve hasta un caso de tortura, ¿no? Sí, sin duda es además un método que las autoridades tienen en los estados cuando no quieren brindar la atención, lo que hacen es esperar, ¿no? Como que empiezan a decir que sí, hay que esperar, y es una sorpresa para nosotros en el fondo, María, porque al principio la idea era no para atender a las mujeres que entraban en las causales para abortar, sino las mujeres que no entraban y que estaban decidiendo de forma libre, que decían interrumpir su embarazo y entrar entonces en la ley de la Ciudad de México. Pero en la práctica, lo que pasa es que van a hacer las denuncias y el MP las atora y las atora y las atora, cuando no debería de suceder. Una mujer no tiene, sus derechos no están sujetos de ellas a hacer una denuncia, por ejemplo. O sea, tú tienes el derecho a hacer la denuncia, no tienes la obligación de hacer la denuncia. Entonces, el hecho de que te estén sujetando, que hagas una cosa para que entonces suceda la otra, es una cadena. La denuncia de violación. La denuncia de violación. Entonces, es una cadena de peso que recae sobre quien está recibiendo, pues, las agresiones. Entonces, ¿cómo estamos funcionando en el sistema? También, ¿por qué en las causales estamos esperando que las causales sean las que cumplan y las que sean las que garanticen los derechos? Las causales están dentro del Código Penal. Entonces, si estamos buscando que se garantice el derecho a la interrupción, tenemos que legislar desde otro lugar y tenemos que más bien despenalizar para que no tengamos que entrar en en esta incertidumbre de saber si estamos cometiendo un delito o no cometiendo un delito. Que la mujer y a quién sea la que recurres. tiene que demostrar, ¿no? Que no está siendo delincuente y que se está, digamos, actualizando alguna causal y ejerciendo algún derecho. Son muchas incongruencias y además este retraso sí implica cosas médicas, ¿no? Entonces, mientras más pronto se pueda realizar, más seguro va a ser el procedimiento médico, por más, o sea, va a incrementar la capacidad técnica que tiene que tener el proveedor de salud para poder realizar un aborto con más meses, ¿no? Entonces, y en esta línea, Ana, ¿por qué entonces las causales no son suficientes? No, ya nos platicaba Oriana, no es suficiente, no deben estar en el Código Penal, para empezar, porque pues no es un delito, no tendría por qué verse así. Pero además, ¿por qué pensar el tema de la interrupción legal del embarazo fuera de esta lógica de causales? Bueno, primero, como dice Oriana, hay que preguntarse por qué está en el Código Penal. Es decir, estamos como muy acostumbrados por siglos y siglos de moral sexual muy cercana a la religión católica, estamos muy cercanos a considerar que el embarazo y la fecundación tienen que ver con la naturaleza o tienen que ver inclusive con los mandatos de Dios. El destino de la mujer a ser madre. Así es, el destino. Las mujeres tenemos que ser madres o somos seres defectuosos, pero tiene que ver con que hay una organización social que excede la ley, que excede el derecho, que excede inclusive en nuestra época contemporánea de este momento y que tiene que ver con un orden de género. Es decir, el derecho y la ley en este caso tiene como objetivo la regulación de la autonomía sexual de las mujeres. Es decir, si las mujeres tenemos en nuestras manos todos los instrumentos posibles para decidir o no si queremos procrear, lo que se genera en consecuencia es la posibilidad de vivir la sexualidad de una manera autónoma.
Y ese es, desde el punto de vista de la historia social, de la historia crítica, ese es el punto central de la penalización del aborto. Es decir, la regulación de la sexualidad y de la autonomía reproductiva. Es decir, es el Estado quien evalúa las razones que tiene una mujer para llevar a cabo la interrupción del embarazo. Así es, no le corresponde a ella, pero esto responde a toda una lógica patriarcal que de tiene invadir que ver la con que autonomía las de la mujeres mujer. no somos sujetos de autonomía, no somos sujetos de decisión. Entonces, el saber médico ha colaborado de cerca con esta forma de regular la vida de las mujeres y por eso es que son de los dos cuerpos más importantes en la regulación de la subjetividad, el saber médico y el saber jurídico. Entonces, es como en el caso, ¿no? Ocurrió que fue un comité de médicos que dijo, pues no me parece lo suficientemente grave que esta niña haya sido violada y que además su producto tenga hidrocefalia, sino que yo no quiero practicar la interrupción del embarazo. Que es además la forma en la que seguimos, ¿no? Como poniendo que las mujeres no son capaces de decidir, entonces lo van a decidir. Las causales siguen replicando ese modelo de va a decidir un médico, va a decidir un juez, va a decidir, y justamente deciden con base en lo que ellos ¿no? Como consideran. Y creo que ahí es también repensar cuál es el rol de los médicos. El rol de los médicos es facilitar información médica, es facilitar técnicas médicas, no es tomar las decisiones por las personas. Y eso lo vemos para muchos aspectos de la sexualidad de las mujeres que siguen queriendo ellos tomar la decisión desde su moral, desde sus valores y desde pues este poder patriarcal que se incrementa además si unos abogados. Y bueno, si no quieren realizar ellos mismos el aborto, pues pueden objetar, ¿no? Pero algún otro médico tendría que realizar esta práctica. El hospital no puede objetar, la institución de salud no puede objetar, entonces se tiene que garantizar esa atención. Si no es con ese médico, con otro médico. O médica, ¿no? O sea, estamos hablando. Y creo que además es muy importante poder rescatar eso que dice Ana. Se nota muchísimo en los comentarios que hacen las personas en nuestras redes sociales, por ejemplo. Es inmediatamente lo que atacan es, pero ¿por qué tuvo relaciones sexuales? Lo dicen con peores palabras, pero inmediatamente es ¿por qué la mujer tuvo relaciones sexuales? Lo que atacan es ¿por qué las mujeres tenemos autonomía y libertad sexual? Eso es directamente lo que socialmente se quiere controlar, que haya una consecuencia de haber tenido relaciones sexuales como si fuera, todavía viéndolo como si fuera algo malo, y además de verdad pensando, ¿queremos que nuestros hijos sean consecuencias de un acto malo o queremos que sean deseados? ¿Queremos traer a más ciudadanos a este país porque los deseamos y porque tenemos planeado que vengan y porque los estamos recibiendo con amor o porque son un castigo divino? Fabiana, en esa lógica, recuerdo que hubo un proyecto del ministro Arturo Saldívar en que reconocía no solo la posibilidad de la interrupción legal del embarazo en las típicas causales, sino cuando la mujer así lo determinara según su fuero interno. ¿Cuál era la lógica de esta posición? Sí, era una lógica que partía finalmente del tema que tenemos de la criminalización. El enfoque es ese y aunque aquí ya se ha planteado una perspectiva mucho más amplia de cómo tendríamos que abordar esta cuestión, era un proyecto en el que se planteaba que valorando los intereses en juego y a la luz de los derechos de las mujeres que están involucrados, que son el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ponderando estos derechos frente al interés que tiene el Estado de proteger el producto de la concepción, porque también tiene un valor, tiene un valor la vida en formación precisamente por su potencial de convertirse en vida. Entonces esto genera que a medida en que avanza el embarazo, aumenta el interés del Estado en proteger ese producto de la concepción. Tomando en cuenta estos dos aspectos, por un lado los derechos de las mujeres a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación, y el valor incremental en el tiempo que tiene la protección del feto, debía, a través de un balance y de una ponderación, establecerse un mínimo de causales en los cuales no puede ser delito el aborto. Entonces, el primero era cuando no había un consentimiento de la mujer, que es precisamente en los casos de violación o en algunos casos se maneja el tema de la inseminación forzada, porque simplemente ahí el embarazo se impone a la mujer por encima de su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
Entonces, en ese caso, no está a discusión el hecho de que tiene que tener en todo momento la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. El otro caso es cuando está de por medio su salud, no solo su salud física, sino también vista en sentido amplio, salud física, mental, y también la salud en el aspecto derivado de no tener un aborto que no sea seguro. Entonces, el derecho a la salud también obliga a establecer causales en las que está permitido el aborto. Y el otro es el del libre desarrollo de la personalidad, que debe darle a la mujer la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano, esto es lo que decía la propuesta del ministro Saldívar, en un periodo cercano a la concepción, es decir, con base en evidencia científica disponible, en la mejor evidencia científica disponible, con base en políticas de salud, tendríamos que al menos establecer un periodo, ya decía Oriana que las 12 semanas pueden ser insuficientes, pero un periodo en el que sea perfectamente posible para la mujer interrumpir su embarazo por las razones que ella considere pertinentes, razones que pertenecen a su fuero íntimo, sus situaciones económicas, familiares, sociales, muy personales, las cuales no tienen por qué ser objeto no tienen por qué ser juzgadas por nadie más. Solo a ella corresponde determinarlo. Sí, como que estas causales prevén, ¿no?, un conjunto de razones, pero pudieran haber otras que como dice Fabiana, pues corresponden al fuero interno de la mujer y que solo a ellas les corresponde evaluar, ¿no? Pues que tiene que ver con toda maternidad tendría que ser deseada. Es decir, una razón absolutamente legítima para interrumpir un embarazo es no desear un hijo, o no desear una hija, o no desear tener uno más, descendencia, uno, ¿no? Y hay múltiples razones para eso. Simplemente la ausencia de deseo es una razón legítima, pero ahí es donde, de nuevo, reconocer que las mujeres somos sujeto de decisión en todos los ámbitos es lo que a este orden social le cuesta tanto trabajo y por lo cual la penalización se sostiene, ¿no? Sí, y posteriormente, después de este proyecto, se resolvió también un caso en la primera sala donde se reconocía el derecho a interrumpir el embarazo en la causal de salud, ¿no? Pero digamos, todavía estamos hablando de las posibles causales donde el Estado sí tendría que proporcionar el servicio de interrupción del embarazo y al menos que yo sepa, solo en la Ciudad de México se permite la interrupción en un periodo cercano a la concepción que no está basado en estas causales, ¿no? Pero pues nos platicaban también que podría con esto haber ciudadanas de primera y de segunda, ¿no? Cómo es que en algunos estados pues ni siquiera hay algunas causales sí se reconocen, otras causales no se reconocen, y en la Ciudad de México pues sí, pero también hasta cierto límite. Pero no es solo el tema del reconocimiento legal, sino el tema de clase. O sea, hay ciudadanas de primera y de segunda porque aquellas mujeres que tienen acceso a abortos privados seguros no llegan a meter un juicio de violación, por ejemplo, para interrumpir, ¿no? Probablemente lo hagan para denunciar, pero no para interrumpir el embarazo. Entonces, esas mujeres que van a dar a la cárcel, que son criminalizadas por una interrupción, son mujeres pobres. O que son obligadas a vivir la maternidad, ¿no? Por otro lado, pero son mujeres pobres, es decir, no tienen acceso a servicios de aborto privado que inmediatamente podrían, claro, ilegales, ¿no? Pero ellas podrían, en dado caso, poder pagar por un servicio seguro. Sí, sin duda, esta es una cuestión que sobre todo afecta a las mujeres más pobres, ¿no? Ahí es donde está la afectación más importante. Pues bueno, se nos acaba el tiempo para este segundo bloque, pero regresamos para seguir platicando de los derechos de las mujeres, de su derecho a interrumpir el embarazo en las causales que ya hemos platicado y también en un periodo cercano a la concepción. Volvemos. Estamos de vuelta a Tus Derechos. Hoy conocemos un poco más de los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo y, bueno, las implicaciones que esto tiene tanto en su fuero interno como las consecuencias sociales de poner en riesgo su salud y su vida.
Y ahora, a partir de esta idea o concepción de que las mujeres pueden interrumpir su embarazo, pueden decidir libremente sobre esta cuestión, ¿qué deberes estatales se generarían, ¿no? Hemos ya hablado pues, que un sistema de causales no es el idóneo para proteger de manera adecuada este derecho de las mujeres, pero pues al menos es lo que ya existe en la ley, ¿no? El reconocimiento de algunas causales para que las mujeres puedan practicarse un aborto. Pero ¿por qué, si esto es así, pues en la realidad seguimos viendo que se les impide abortar incluso por estas causales? ¿Qué deberes tendría el Estado y qué deberes está incumpliendo, Oriana? Yo creo que hay una parte que, como señalaba Ana en el bloque anterior, la idea de que las mujeres han podido encontrar otras vías porque tienen recursos económicos o porque tienen redes, digo, tú hablo de los recursos económicos, pero no, porque hay redes de apoyo, porque hay organizaciones feministas, porque está el Fondo María, porque está en muchas redes de acompañamiento para el aborto con medicamentos, incluso también es una cosa ahí. Creo que el Estado lo que le gusta es lavarse las manos, ¿no? Como de alguna manera se están resolviendo y solo están llegando a algunos pocos casos que se están criminalizando. Pero creo que ahí, ¿cómo hacemos para no dejarlo que se lave las manos? ¿Cómo hacerlo responsable? Seguir haciéndolo responsable. Y yo creo que tenemos que hacer que se garanticen la Ley General de Víctimas, la Ley General de Salud, la NOM 046. O sea, tenemos una normatividad que tenemos que seguir exigiendo y que seguir, pues sí, como, no sé, como cuchillito de palo, como seguir insistiendo en esa. Tenemos que sacarla del Código Penal. O sea, no hay forma en la que el Estado ni los prestadores de salud se sientan responsables y se sientan incluso libres para poder realizar, porque no solamente hay prestadores de salud que se oponen, hay prestadores de salud que quieren apoyar y que no se sienten respaldados por las leyes, que se sienten mencionados en los códigos penales. Hay una ambigüedad, entonces, ¿no? Y que entonces, por un lado, la ley general les dice que lo hagan, pero no estamos capacitando al personal de salud como debemos de hacerlo en las universidades. No se están garantizando los mejores procedimientos en esas universidades. Entonces, le estamos pidiendo, por un lado, que garanticen el acceso, pero ¿por qué se capacitarían si es en contra de la ley? Hay una incongruencia ahí que no estamos logrando. No queda claro, terminar ¿no? de... ¿Cuáles sí. son los deberes que tiene el Estado, los servicios de salud públicos frente pues, a estos derechos y frente a estas causales? Muy importante. Inclusive legalmente, la penalización, ustedes me dirán, contradice el artículo 4 de la libertad para decidir si y cuántos hijos uno quiere tener, ¿no? La contradice directamente. Entonces, ahí hay un tema, supongo, jurídico que hay que discutir, pero no solo eso, el hecho de que la interrupción del embarazo no sea legal simplemente por decisión de la mujer, trae como consecuencia que los prestadores de servicio queden impunes cuando llevan a cabo un procedimiento riesgoso. Es decir, negligente. Una de las cosas que encontramos con las mujeres que hemos entrevistado es que agradecen que la despenalización haga responsables a los servicios de salud estatales del resultado del procedimiento, mientras que en otras condiciones cualquier negligencia o cualquier mal procedimiento queda totalmente impune porque las mujeres no pueden denunciar cuando ellas supuestamente están cometiendo un delito. Entonces, eso genera confianza, pero quería yo también señalar el tema de que el aborto es un tema que ha sido sobre todo discutido en el ámbito de la moral, y como sabemos, la discusión entre ley y moral es una discusión histórica, ¿no? Esa es la tercera institución que busca regular la sexualidad y la reproducción, que son las religiones, por decirlo de alguna manera, y el hecho de que en algunas leyes se mantenga la idea de el producto de la concepción muestra directamente el origen religioso de la necesidad del poder de regular la sexualidad de las mujeres, cuando podría o debería de hablar, si está basado en la última o la mejor evidencia científica, de fecundación o inclusive, como dice Oriana, de implantación. Pero el hecho de decir concepción sigue hablando, o sea, tiene un aroma moral, tiene un aroma religioso todo el tema de la penalización. Cuando las mujeres en México, en la Ciudad de México, una reflexión que ellas hacían justo después de la despenalización, que fue muy interesante, es que ellas nos decían, bueno, a lo mejor está mal hecho, pero ese es mi asunto.
yo estoy pudiendo llevar a cabo esto que yo necesito hacer porque el Estado me respalda. El tema moral es mi asunto y es privado, y al ámbito público le corresponde proteger y hacer efectiva la decisión que yo tome. Que es como hablar desde las libertades, ¿no? O sea, cómo garantizamos, pues cada quien desde su fuero interno va a poder decidir desde la libertad qué hacer, y el Estado tiene que garantizar que va a ser en las mejores condiciones. Y con la despenalización, esta parte que dice Ana, tiene que ver con que entonces se despenaliza y se capacitó al personal de salud con los mejores, ¿no? Las mejores técnicas, las recomendadas, no con lo que aprendieron, ¿no? Hace 30 años que siguen enseñando en las escuelas, no, con las más recientes, con las mejores, con las más seguras, pero también protegemos de otro tipo de violaciones que siguen ocurriendo en los estados, de violaciones sexuales por parte del personal de salud que les dicen que eso es lo que tienen que hacer antes de realizarles un aborto, y que las mujeres no pueden denunciar porque necesitan ese aborto y porque no están siendo reconocidas en el ámbito legal en su estado. Y también otras violaciones que, bueno, que no sé si violaciones, pero abusos de aumentar muchísimo los precios, ¿no? Hay veces que nos han hablado de que les cobraron 20,000 pesos más de lo que debían de haberle cobrado porque había un riesgo legal que se estaba llevando, porque esa parte, los prestadores no tienen un respaldo. Y creo que además es muy importante poder saber que hay abortos que se necesitan y que están dentro ya del marco, que no se están realizando, que es a lo que la sentencia se refiere. No se están realizando esos abortos que ya están ahí, y qué estamos haciendo para exigir que esos sí estén. Y necesitaríamos exigir desde ya que estuviera todo el personal capacitado, que hubiera el instrumental adecuado, que hubiera aspiraciones manuales o eléctricas endouterinas en todos los hospitales que están atendiendo a las mujeres. Si no tenemos ese instrumental, si no sabemos cómo usar cómo funciona el misoprostol y la mifepristona para abortos, eso significa que no estamos preparados para lo que ya está en el marco legal de todo el país. ¿Y cómo jugaría ahí la objeción de conciencia, Oriana? La objeción de conciencia a nivel individual, ¿por qué me preguntas? Tú sabes esa respuesta. O sea, creo que se sigue reconociendo también desde las libertades que cada uno del personal de salud tiene el derecho a la libertad de conciencia. Ese derecho a la libertad de conciencia les permite objetar si van a realizar una práctica o no, pero es un derecho individual porque es con base en el fuero interno también. También podría haber proveedores de salud que dijeran que por objeción de conciencia van a realizar abortos, porque su conciencia les dijera: no puedo no hacer este aborto que se necesita en este momento. Ojalá hubiera muchos más de esos médicos, conozco algunos, pero ojalá hubiera muchos más, porque la objeción de conciencia es eso, una forma en la que respetamos el fuero interno para el ejercicio de, pues en este caso, de una práctica profesional. Pero una institución no tiene conciencia, no tiene fuero interno, no tiene creencias, no tiene valores, o sea, no tiene esos valores como intrínsecos, ¿no? Como no es una persona. La libertad de conciencia es individual y es para las personas. Si se negara un médico, el hospital tendría que proporcionar a aquel médico. Y las leyes, la Ley General de Víctimas y la Ley General de Salud establecen cuáles son los tiempos en los que se tiene que atender a una persona que está pidiendo una emergencia. Bueno, es que así se llama, ¿no? Un procedimiento de emergencia, donde entra la interrupción legal del embarazo. Tienen 72 horas para atender. Y es lo mismo en el marco de la Ciudad de México. Cuando una mujer va a pedir en la interrupción legal del embarazo, se tiene que atender dentro de ese marco de tiempo. Sí, bueno, recapitulando, ¿no? Lo que has dicho, o sea, tiene que haber una atención adecuada hacia las mujeres que quieren practicarse este procedimiento, y también tiene que haber todo pues acompañamiento a estas mujeres y todos los instrumentos, digamos, médicos para que esto pudiera realizarse de la mejor manera, ¿no? Pero pues parece que utilizan esta ambigüedad legal los hospitales como un pretexto para seguir orillando a las mujeres a la clandestinidad, ¿no? O sea, en realidad se sigue negando, incluso en asuntos tan trágicos como el que platicamos hoy de una niña que fue violada, a practicarle un aborto con todo lo que eso implica, ¿no? Es muy, muy bueno lo que pones sobre la mesa, Oriana, la urgencia. Y es que también sucede que si bien las instituciones no son personas que tengan valores, el Estado contemporáneo, el Estado mexicano actual, sostiene una serie de valores que tienen que ver con la libertad, con la dignidad, con el marco de los derechos humanos. Y si bien personalmente podemos tener las creencias que todo mundo, por supuesto, tiene libertad de conciencia, ¿no? Por otro lado, la vida pública, y por eso la importancia del Estado laico y la garantía de los derechos humanos en el marco del Estado laico, son valores que están
ya elevados en nuestras leyes y en la Constitución, de modo que, como sabemos, la institución jurídica, aunque a veces se nos hace creer o pensamos que está fuera de lo social, está totalmente ligada con lo social. Y en ese sentido, la penalización, al mismo tiempo que puede ser eco de una moral sexual que domina en términos religiosos, también a su vez la refuerza. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante en términos históricos, que no son los últimos 20 años, sino ya como 2 siglos desde la reforma en este país, en donde el tema de la laicidad y de los derechos humanos empiezan a formar parte ya de la lógica cotidiana de la vida de las mujeres y de los hombres. Una de las cosas que hemos encontrado en investigaciones que hemos hecho con Católicas por el Derecho a Decidir, que Oriana también ha participado en ese comité, es que la formulación en términos del derecho a decidir ha hecho que quienes están cerca de la mujer que decide interrumpir un embarazo puedan respetar. Es decir, yo puedo estar en contra del aborto en términos abstractos, pero en términos concretos, cuando a ti te veo sufrir por las consecuencias de un embarazo no deseado, yo apoyo tu decisión. Y eso creo que es algo que tenemos que empezar a comprender también. Es decir, en términos abstractos yo puedo mantener una posición, pero cuando conozco a la persona, sé sus condiciones, definitivamente, y eso pasa también con algunos médicos o con algunos prestadores de servicio, cuando entienden la condición de las mujeres, dicen, pues mis creencias son mías. Pero yo respeto y apoyo. Sí, es fundamental también esto que mencionas, Ana. Pues sí, el Estado sí tiene que proteger ciertos valores que son la libertad, ¿no? De todas, que son precisamente el que las mujeres puedan realizar su plan de vida pues de una manera autónoma, sin presiones de otra índole. Creo que esto tiene que quedar muy claro. ¿Querías comentarnos algo? Sí, hay muchas cosas, pero no, también como creo que rescatar lo que estabas diciendo al principio, como las mujeres toman la decisión y es que no las estamos viendo, ¿no? O sea, como tenemos una capacidad para invisibilizarnos como masa, que solamente cuando es nuestra hermana, cuando es nuestra prima, cuando entonces la podemos ver completamente. Las mujeres están tomando la decisión de abortar todos los días. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con eso? El Código Penal no va a frenarlas. Queremos que lo hagan en las mejores condiciones. ¿Qué estamos aportando? Y cada quien puede aportar distintas cosas. Puedo aportar a que sea mejor el aborto de mi hermana, pero también puedo aportar a que sea mejor el aborto de muchas mujeres. Puedo no juzgarlas, puedo no meterlas a juicio, ¿no? En ese sentido, cárcel. ¿no? Puedo no meterlas a la cárcel. Puedo capacitarme para poder hacer mejores abortos. Puedo buscar la forma de tener un soporte jurídico para poder hacer abortos seguros. O sea, como creo que hay una forma en la que tenemos que ver cómo sí acompañamos a las mujeres que están decidiendo abortar todos los días en este país. Muy bien, me gustaría cerrar, ya se nos acaba el tiempo también para este bloque, con una pregunta, Fabiana. Desde el punto de vista, pues a lo mejor jurídico, técnico, es difícil enfrentarse al tema del aborto porque cuando llega un caso de aborto a juicio, pues o el aborto ya ocurrió o ya nació el niño, ¿no? Aparte por los tiempos de nuestra justicia que son muy largos. Pero ¿qué otras medidas sí pueden establecerse a través de una sentencia? Creo que esto es muy importante porque podría empezar a cambiar cómo se ve en tribunales este tema. Definitivamente, la primera sala ha sostenido que la sola emisión de una sentencia de amparo que concede el amparo tiene ya un valor para restituir a la mujer en su dignidad. El solo hecho de que se diga, tenías la razón, se violaron tus derechos, ya tiene un valor para restaurar la dignidad de la persona. Eso es por una parte. Pero por otro lado, y en este sentido también es muy interesante la sentencia de la segunda sala y esta perspectiva de los derechos, ya hemos dicho, no basta con que el aborto sea legal en ciertos casos. Hay deberes que están del Estado que tiene que cumplir. Tienen que existir instituciones públicas en donde se preste la interrupción del embarazo, tiene que ser informado, tiene que darse con perspectiva de género, tiene que haber una empatía en el procedimiento. Y creo que a través de las sentencias de amparo existen también otros mecanismos a través de los cuales
pueden darse este tipo de efectos estructurales. Por ejemplo, en este caso de la sentencia de la segunda sala, se dijo la garantía de no repetición implica que se establezcan los mecanismos para que esto no vuelva a suceder. Entonces, esto va mucho más allá del caso concreto. Pero también hay medidas como la rehabilitación, el dar acompañamiento psicológico, tratamiento de salud a la víctima de la violación de derechos humanos. También la compensación económica, en este caso existió una compensación económica, ya sea por el aborto que haya tenido que practicarse o por los gastos del parto, abarca estas dos vías la sentencia. Y pues la satisfacción, que es la satisfacción también restituir a la mujer en su dignidad, el reconocimiento de que existió una violación. Creo que este criterio pues es fundamental porque implica pues que los jueces y tribunales pues se dejen de lavar las manos, como ustedes decían, para decir, bueno, yo ya no puedo hacer nada. Aquí Fabiana nos explica todo un catálogo de cosas que sí podrían hacer para ayudar a que las mujeres pues vean respetados o digamos restaurados de alguna manera los derechos que han sido violados, ¿no? Sé que falta pues muchísimo por hacer en este tema, pero ¿qué es lo que calificarían como más urgente? Por una parte, dejar de criminalizar a las mujeres. O sea, de verdad pensar cómo podemos dejar de buscar estrategias para encontrar formas de criminalizar. O sea, y una muy clara es sacarlos del Código Penal. Necesitamos tener más conciencia de para qué es el Código Penal, los pocos alcances que tienen la criminalidad, la ley penal, ¿cómo se llaman? Esas las medidas punitivas en general. Pero específicamente para que es un derecho y que está atacando específicamente a la mitad de la población, tendríamos que sacarlo del Código Penal. Yo creo que ahí has puesto pues la clave, ¿no? Sería fundamental y representaría un avance. ¿Coincides en esta, digamos, óptica de que lo más urgente sería pues despenalizar estas causales? Sí, totalmente, pero yo no pensaría en algo tan inmediato, me cuesta trabajo así de acciones tan concretas. Pensar en términos de más bien como invitar a la reflexión social, que ya lo está haciendo de alguna manera el movimiento de mujeres, a cómo la penalización, la criminalización del aborto está ligada con la división sexual del trabajo, es decir, el hecho de que las mujeres, se regule la reproducción de las mujeres tiene que ver con su papel de reproductoras de en cierta visión de la fuerza de trabajo, ¿no? De mantenerlas en el hogar, mantenerlas haciendo el cuidado emocional, el cuidado material de la familia, cuando no existe tal cosa, es una entelequia, pero está muy ligada a la división sexual del trabajo. Claro, entonces, esto es como parte pues de un problema mayúsculo, de una desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en muchos ámbitos. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero me pareció fenomenal conversar con ustedes, especialistas en este tema y activistas en la defensa de estos derechos, y en Fabiana también especialista en los derechos de las mujeres. Muchas gracias por habernos acompañado, usted también, auditorio. Los espero en una próxima emisión del programa Tus Derechos. Hasta la próxima.